Hola hermano, que el Señor nos bendiga. Bienvenidos a este estudio de la palabra. Hoy quiero hacer una pequeña meditación acerca de un tema que es bastante controversial hoy en día en las iglesias. Y es el tema de juzgar. Y le he puesto como título el peligro de juzgar o de no juzgar. Y yo me hago unas preguntas. ¿Es correcto juzgar? ¿Qué dicen las escrituras respecto a esto? ¿Es bíblico denunciar las falsas doctrinas y falsos maestros, apóstatas de la fe? Porque muchos dicen, hermano, es incorrecto, no juzgues para que no seáis juzgados. Y el texto que nos sacan es Mateo 7, ahí dice claramente, la palabra dice que no juzguéis para que no seáis juzgados, y que con la misma vara que medís vas a ser medido. Pero realmente esta no es la verdadera enseñanza de lo que el Señor quiso dejar allí explícito. Si queremos sacar una verdadera enseñanza, una enseñanza sana, tenemos que leer todo el contexto de lo que verdaderamente el Señor estaba enseñando allí, en esta palabra, en este momento. Entonces quiero que por favor me acompañen a Mateo 7. ¿Qué dice Jesús? ¿Jesús prohíbe realmente juzgar? Vamos a las escrituras y miremos, analicemos paso a paso lo que verdaderamente el Señor quería decir con la palabra juzgar, o lo que verdaderamente quería decir en Mateo 7. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Claro, si leemos estos dos primeros versículos y nos quedamos solamente ahí, decimos, no, si es verdad, el Señor claramente dice acá que no juzguemos para que no seamos juzgados, y que con la vara con que medimos vamos a ser medidos. Entonces, si paramos ahí, definitivamente decimos, no está bien juzgar, no debemos juzgar a nadie para que nosotros tampoco seamos juzgados de nadie. Pero sigamos leyendo más adelante para ver el Señor qué quería decir más adelante en el texto. Versículo 3. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, primero, el Señor dice acá que debemos de sacar la viga que está en nuestro propio ojo antes de querer sacar la paja de nuestro hermano. Pero yo quiero ir a analizar el texto desde un punto de vista más amplio, desde el punto de vista del contexto. ¿Qué quiere decir la palabra juzgar? La palabra juzgar viene del griego krino, que significa hacer diferencia, discernir, condenar, castigar, hacer juicio. Entonces, cuando leemos el versículo nuevamente dice, no juzguéis, no lances sentencia, para que no seas juzgado, para que nadie te juzgue a ti mismo. Claro, claramente dice ahí, no juzguemos a nadie, no lancemos sentencia contra nadie, porque esa misma sentencia va a ser lanzada luego contra nosotros. ¿Qué significa la palabra juzgados? La palabra juzgados es condenados. O sea, la misma condena que lancemos contra alguien, esa misma persona puede lanzarla contra nosotros mismos. Claro, si paramos aquí en esta parte del texto, claramente decimos, sí, hermano, lo que dice la palabra, no juzguéis para que no seas juzgado, no lances juicio contra nadie para que nadie pueda lanzar un juicio contra ti, un juicio condenatorio. Pero verdaderamente el Señor Jesucristo quería decir en este texto esto. Sigamos leyendo para ver qué dice la palabra. El versículo 3 dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? Aquí la palabra paja es una ramita seca, pequeña, una falta, un pecado. Y la palabra viga es un tronco de madera grande. Entonces, ¿qué está pasando acá? El Señor es una situación en que hay una persona juzgando y un juzgado por el mismo pecado. Pero el Señor mira el pecado del que está juzgando, no lo mira como un pecado pequeño, sino que lo mira como un pecado grande, porque está señalando a otro, ¿no? Eso es lo que quiere decir el contexto. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, te hago otra pregunta nuevamente. ¿Jesús prohíbe juzgar? No. Lo que nuestro Señor Jesucristo está dejando en esta enseñanza no es el juzgar. Lo que Jesús nos está condenando en esta enseñanza es el juzgar, no es el juzgar. Lo que Jesús está diciendo acá es que está castigando la hipocresía. Porque Jesús le dice, tú teniendo el mismo pecado de tu hermano, lo estás juzgando, lo estás señalando. Primero saca el pecado de tu vida, primero saca el pecado de tu familia, primero arrepiéntete tú. Primero quita esa viga que tienes en tu ojo, que no te deja ver claramente lo que está sucediendo en la vida de los demás. Y ahí sí, cuando saques la viga de tu ojo, vas a ver claramente, o sea, vas a ver con los ojos espirituales y vas a poder claramente lo que está sucediendo en la vida de tu hermano y podrás sacar la paja de tu hermano.
O sea que el Señor acá no está condenando, no está prohibiendo el juzgar, sino el pecado de hipocresía. Verdaderamente la enseñanza en este texto bíblico no es el juzgar, no, el Señor no prohíbe juzgar. El Señor lo que está prohibiendo es el pecado y la hipocresía. O sea, no debemos de ser hipócritas, o sea, tener doble caras. De nosotros estar en pecado, por ejemplo, estar en pecado de fornicación, de adulterio, y darnos cuenta que un hermano o un creyente está en el pecado de adulterio, e ir y denunciar el pecado de nuestro hermano de adulterio, sabiendo que yo mismo estoy en adulterio. Eso es lo que el Señor condena. Pero si somos unas personas correctas, estamos viendo santidad, somos maridos de una sola mujer, no somos adúlteros, no estamos cometiendo este pecado de adulterio, tenemos la autoridad y el principio bíblico de juzgar el pecado de adulterio de esa otra persona. O sea, hasta aquí no está prohibido juzgar. Lo que está prohibido es actuar con hipocresía. También encontramos muchos textos en la Biblia, ¿no? De ejemplos bíblicos. Por ejemplo, si vamos a Corintios 5, en Corintios 5:3, Pablo acá voy a parafrasear, a contar el texto de lo que está sucediendo. En Corintios 5:3 está sucediendo. Pablo se da cuenta, alguien va y le cuenta a Pablo un pecado de inmoralidad que está sucediendo en la iglesia de Corintios. Pablo podría haberle dicho a esa persona, no hermano, no juzgue a esa persona que está haciendo ese pecado. No, Pablo lo escucha, ve que es una persona de testimonio y Pablo le cree. Inmediatamente escribe una carta a la iglesia de Corintios y les dice, me he dado cuenta de que hay un pecado de inmoralidad en medio de la iglesia que inclusive ni afuera sucede. Ese pecado de inmoralidad, Pablo le dice claramente que era que el hijo estaba con la mujer del padre en fornicación. Y Pablo les dice a la iglesia de Corintios, ustedes están envanecidos, o sea, llenos de orgullo, porque la iglesia de Corintios profetizaba, hablaba en lengua, había sanidades, había milagros, había profetas, pero no estaban amonestando a este hermano que estaba en pecado, en fornicación. Pablo les dice, no se orgullezcan de todo eso, sino que exhorten. Y Pablo les dice, aún yo, sin estar allí en cuerpo presente, yo ya juzgué al que está en ese pecado. Yo ya lo juzgué. O sea, Pablo ya le había lanzado un juicio de condenación. Y le dice a ellos, exhorten al hermano en amor, en obediencia, pero para que esa persona se arrepiente. Y le dice, y aún apártese de ellos. En la Biblia vemos muchos relatos bíblicos donde el Señor no oculta el pecado de los hombres de Dios. También muchos predican acerca de David. Y decimos, David era un hombre que tenía un corazón conforme a Dios. Pero también muchos no ocultan el pecado de David, lo predicamos en la congregación y muchos pastores predican acerca de David. Y dicen, David fue un hombre que adulteró, David fue un hombre que cometió asesinato. Entonces, estamos juzgando a David, estamos señalando a David. La Biblia no oculta el pecado del hombre. El profeta Samuel no dijo, y había cierto rey que cometió un pecado de adulterio. No, el profeta Samuel fue y confrontó a David. O sea, la Biblia no oculta el pecado. Muchas veces hemos visto hombres de Dios que han cometido pecado, ¿no? Que se han portado incorrectamente. Pablo tuvo que confrontar a Pedro. Pedro en cierta ocasión fue y compartía con los gentiles, comía con ellos. Pero cuando llegaron otros judíos de Jerusalén, Pablo se apartó de los gentiles. Estaba siendo hipócrita, siendo falso con los gentiles. Y Pablo confrontó a Pedro delante de los hermanos y Pedro recapacitó y volvió al buen camino. Hermano, entonces muchas veces damos una enseñanza falsa de un versículo solamente y lo sacamos fuera de contexto y formamos una doctrina que no es correcta. En Mateo 7, el Señor no está condenando el juzgar a los demás, el Señor está condenando la hipocresía. Pero si tú tienes la conciencia libre, limpia, si estás predicando una sana doctrina, si tú lees la palabra, si tú pides dirección del Espíritu Santo de Dios, si tú eres una persona. Entonces Pablo lo que estaba haciendo con la iglesia de Corintio no era diciéndoles no juzguen, o sea, no condenen, no, Pablo les está mandando a condenar, a juzgar. La palabra juzgar no es condenar, es discernir, es disciplinar, es mirar con cautela lo que está sucediendo en la iglesia. Eso es la palabra juzgar. Entonces Pablo les decía, no se sientan orgullosos de los dones, de hablar en lenguas, de profetizar, no, hagan lo que tienen que hacer, disciplinen al que está en tal pecado y apártenlo de la iglesia. Eso es lo que Pablo les quería hacer, que lo amonestaran, que lo disciplinaran, para que este hombre se corrigiera de mal camino y se apartara del pecado que estaba haciendo y pudiera salvar su alma. La Biblia no oculta el pecado ni al pecador. La Biblia da nombres propios. Los profetas iban y amonestaron al rey David. El pecado del rey Salomón no fue oculto.
Vemos que el rey Salomón vive una vida con sabiduría, amó al Señor, hizo obras, tuvo sabiduría, predicó la palabra. Pero cuando él en su vejez decidió apartarse del Señor y unirse a mujeres de pueblos que el Señor le había prohibido y se apartó de las enseñanzas del Señor, eso quedó escrito allí. Todo es reflejado en la Biblia. Juzgar no es juzgar, no debemos es condenar a la persona, lanzar un juicio de condenación. La palabra juzgar también tiene un sinónimo que es discernir, separar lo bueno de lo malo. El Señor lo deja claramente explícito. Él dice que en los posteriores días vendrían falsos maestros, falsos apóstatas, falsos cristos, que discerniéramos, que estuviéramos atentos, porque si el Señor advierte que iban a venir, ¿para qué lo iba a advertir si no íbamos a poder juzgar, si no íbamos a poder discernir? El Señor lo dejó escrito allí para que nosotros estuviéramos alertas y atentos de lo que iba a suceder en la iglesia. Eso es, estar atento, disciplinar. Esa es la enseñanza que Pablo quería hacer. Pero para nosotros poder juzgar a alguien tenemos que tener la moral limpia, predicar una sana doctrina, ser honestos. Yo les puedo contar el testimonio, por ejemplo, o un ejemplo de lo que puede suceder. Por ejemplo, un pastor, podemos pararnos en el púlpito y predicar las ofrendas y decir allí, no, ustedes no saben que la base de la prosperidad es ofrendar. Y ustedes, pueblo, están robando a Dios. No saben lo que dice Malaquías 3:10. Ustedes todos me han robado. Pero esa no es la enseñanza verdadera. Porque si el que se para a decir que el pueblo está robando porque no diezma, está robando a Dios, pero si esa persona que predica esa palabra no diezma, él también está robando a Dios, está siendo hipócrita. Si yo tengo falta de perdón en mi corazón y un hermano viene a mí a pedirme consejos, y yo le digo, hermano, tienes que perdonar para ser perdonado, pero yo en mi corazón no perdono a nadie, yo también estoy siendo hipócrita para juzgar a esa persona, para ser justo y dar un buen consejo, un consejo conforme a la palabra de Dios. Entonces en este texto de Mateo 7 el Señor no está condenando el juzgar, sino que está condenando la hipocresía. La hipocresía. Por eso dice, primero quita el pecado que tienes en tu vida, y una vez que tienes el pecado libre de tu vida y puedes ver con los ojos espirituales, tú puedes ir y quitar la paja de tu hermano. O sea, tú puedes ir y discernir y exhortarlo para que ese hermano se aparte del mal camino y se pueda salvar su alma. Esa es la enseñanza que el Señor quería dejar en Mateo 7. Entonces el juzgar, Jesús no prohíbe juzgar. Jesús lo que prohíbe es ser hipócritas. Debemos estar alertas, debemos discernir en qué tiempo estamos viviendo. Hay muchas falsos apóstatas, apostasías que se han levantado, debemos de discernir, de ver con claridad, de separar lo bueno y lo malo, para que no perezcamos por falta de conocimiento. Hermanos, que el Señor los bendiga. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en otra ocasión.